Buenas noches, hermanas y hermanos en Cristo Jesús. En estos momentos les vuelvo a dar la bienvenida a todos los que están enlazando por medio de este sistema digital. Bienvenidos, hermanas y hermanos en Cristo Jesús. Hoy vamos a ver un tema más. Vamos a conocer de cuántos libros está compuesta las Sagradas Escrituras. Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento y cuántos libros tiene el Nuevo Testamento. Y qué diferencia hay entre la Biblia católica y una Biblia de otra profesión de fe o credo. Acompáñenme en esta noche para saber un poquito más de estas Sagradas Escrituras, fue inspirada por el Espíritu Santo, que les dio a todos estos hermanitos para que la pudieran escribir. Pero antes, acompáñenme por favor a hacer una pequeña oración para ponernos en presencia de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor Jesucristo, del Espíritu Santo y de nuestra Madre la Santísima Virgen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, hoy en esta noche quiero pedirte por todos los doctores y doctoras, por todos los enfermeros y enfermeras que atienden a todos sus hermanitos enfermos de este virus, del COVID-19, que los atienden con amor, los atienden con ese amor que tienen para cada hermano que está enfermo. Te pido también que cures a todos estos enfermitos de esta situación, de este virus que tienen. A todos ellos, bendícelos, cuídalos, protégelos, anímalos a que sigan adelante en estos momentos de enfermedad. Cuida a todos los doctores y doctoras, enfermeros y enfermeras, a todos los que trabajan en hospitales, sanatorios, clínicas. Dales tu bendición para que sigan apoyando en esta situación. Madre mía, cúbrelos con tu precioso manto, ayúdalos a seguir adelante. Intercede ante nuestro Señor Jesucristo para que le dé también su bendición. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como les dije, hermanos y hermanas, vamos a saber un poquito más de las Sagradas Escrituras. El tema de hoy lleva por título Los libros de la Biblia. Queridos amigos y hermanos, hoy día vamos a conversar sobre la Biblia. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? ¿Qué diferencias hay entre las Biblias católicas y las Biblias de otra profesión de fe o credo? La Biblia no es un solo libro, como algunos creen, sino es una biblioteca completa. Toda la Biblia está compuesta por 73 libros, algunos de los cuales son bastante extensos, como el del profeta Isaías, y otros son más breves, como el del profeta Abdías. Estos 73 libros están repartidos de tal forma que al Antiguo Testamento le corresponden 46 libros y el Nuevo Testamento 27 libros. De vez en cuando suele caer en nuestras manos alguna Biblia de otra profesión de fe o credo y nos llevamos a la sorpresa de que le faltan 7 libros, por lo cual tan solo tienen 66 libros. Este vacío se encuentra en el Antiguo Testamento y se debe a la ausencia de los siguientes libros: de Tobías, Judith, la primera de Macabeos, segunda de Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico y el de Baruch. ¿Por qué esta diferencia entre la Biblia católica y la de otra profesión de fe o credo? Es un problema histórico-teológico muy complejo. Resumiendo mucho, trataremos de contestar esta pregunta:
Primero, vamos a explicar cómo se formó la colección de los libros sagrados del Antiguo Testamento dentro del pueblo judío. Y luego veremos cómo los cristianos aceptaron estos libros del Antiguo Testamento junto con los libros del Nuevo Testamento para formar la Biblia completa. La antigua comunidad judía de Palestina. En tiempos de Jesucristo, encontramos que en Palestina el pueblo judío solo aceptaba el Antiguo Testamento y todavía no habían definido la lista completa de sus libros sagrados. Es decir, seguía abierta la posibilidad de agregar nuevos escritos a la colección de libros inspirados. Pero desde hace mucho tiempo, desde alrededor de los años 600 a.C., con la destrucción de Jerusalén y la desaparición del Estado judío, estaba latente la preocupación de concretar oficialmente la lista de libros sagrados. ¿Qué criterios usaron los judíos para aplicar esta lista de libros sagrados? Debía ser libros sagrados en los cuales se reconocía la verdadera fe de Israel, para asegurar la continuidad de esta fe en el pueblo. Había varios escritos que parecían dudosos en asuntos de fe e incluso francamente peligrosos, de manera que fueron excluidos de la lista oficial. Además, aceptaron solamente libros sagrados, escritos originalmente en hebreo o arameo. Los libros religiosos escritos en griego fueron rechazados por ser libros muy recientes o de origen no judío. Este último dato es muy importante porque de ahí viene después el problema de la diferencia de libros. Así se fijó entonces una lista de libros religiosos que eran de verdadera inspiración divina y entraron en la colección de la Escritura Sagrada. A esta lista oficial de libros inspirados se darán con el tiempo el nombre de canon o libros canónicos. La palabra griega canon significa regla, norma, y quiere decir que los libros canónicos reflejan la regla de vida o la norma de vida para quienes creen en estos escritos. Todos los libros canónicos de la comunidad de Palestina eran libros originalmente escritos en hebreo arameo. Los libros religiosos escritos en griego no entraron en el canon, pero recibían el nombre de apócrifos. Libros apócrifos quiere decir libros ocultos, porque tenían doctrinas dudosas y se les consideraba de origen oculto. En el primer siglo de nuestra era, en el año 90 después de Cristo, la comunidad judía de Palestina había llegado a reconocer en la práctica 39 libros como inspirados oficialmente. Esta lista de los 39 libros del Antiguo Testamento es el llamado Canon de Palestina o el Canon de Jerusalén. La comunidad judía de Alejandría. Simultáneamente existía una comunidad de judía en Alejandría, en Egipto. Era de una colonia judía muy numerosa fuera de Palestina, pues contaba con más de 100,000 israelitas. Los judíos en Egipto ya no entendían el hebreo, porque hacía tiempo habían aceptado el griego, que era la lengua oficial en todo el cercano oriente. En sus reuniones religiosas, en sus sinagogas, ellos usaban una traducción de la Sagrada Escritura del hebreo al griego, que se llamaba de los 70. Según una leyenda muy antigua, esta traducción de los 70 había sido hecha casi milagrosamente por 70 sabios entre los años 250 y 150 a.C. La traducción griega de los 70 conservaba los 39 libros que tenía el canon de Palestina, o sea, el canon hebreo, más otros 7 libros en griego. Así se formó el famoso canon de Alejandría, con un total de 46 libros sagrados. La comunidad judía de Palestina nunca vio con buenos ojos esta diferencia de sus hermanos alejandrinos y rechazaban aquellos 7 libros,
porque estaban escritos originalmente en griego y eran libros agregados posteriormente. Era una realidad que al tiempo del nacimiento del cristianismo había dos grandes centros religiosos del judaísmo, el de Jerusalén en Palestina y de Alejandría en Egipto. En ambos lugares tenían actualizados los libros del Antiguo Testamento, en Jerusalén 39 libros, en hebreo, arameo, en Alejandría 46 libros en griego. Los primeros cristianos y los libros sagrados del Antiguo Testamento. El cristianismo nació como un movimiento religioso dentro del pueblo judío. Jesús mismo era judío y no rechazaba los libros sagrados de su pueblo. Además, los primeros cristianos habían oído decir a Jesús que Él no había venido a suprimir el Antiguo Testamento, sino a completarlo. Escuchemos la palabra del Señor en el Evangelio de San Mateo. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. No crean que he venido a suprimir la ley o los profetas. He venido no para deshacer, sino para traer lo definitivo. En verdad les digo, mientras dure el cielo y la tierra, no pasará una letra o una coma de la ley hasta que todo se realice. Por tanto, el que ignore el último de esos mandamientos y enseña a los demás a hacer lo mismo, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Yo se lo digo, si no se proponen algo más perfecto que los fariseos o de los maestros de la ley, ustedes no pueden entrar en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Desde el comienzo Jesús habla como Señor. Su vocación es retomar y dar vueltas a las certezas adquiridas, como solo Dios sabe hacerlo. La ley o los profetas era una expresión para referirse a toda la Biblia. Hasta que todo se realice, el Evangelio utiliza un verbo que significa cumplir, acabar, completar. En una palabra, todo lo que termine. Jesús no vino para perfeccionar las leyes del Antiguo Testamento, sino para inaugurar la reconciliación definitiva de la humanidad con Dios. Reemplaza una religión en que todo estaba en camino. Una historia santa que reflejaba la sabia y paciencia pedagógica de Dios. Pero ahora han llegado los tiempos definitivos. Dios envió al mundo al Hijo para que todos cubran al Padre. Realizar, cumplir. Jesús no habla solo de cumplir mandamientos, más bien es la religión del Antiguo Testamento lo que ha de cumplirse, ya que era una etapa transitoria en la historia de la salvación. Las profecías tenían que cumplirse, también los ritos y sacrificios, que expresaban su manera el misterio del pecado, que debían ser sustituidos por la persona de Jesús. Las leyes de la Biblia son expresiones del amor verdadero y lo protegen al interiorizar su espíritu. Nos haremos disponibles para el espíritu, que nos llevará más lejos que la justicia o perfección que los especialistas de las religiones, escribas y fariseos se proponían en aquel tiempo. Jesús pone en guardia toda la tentación de lo difícil. Muchas personas podrían aprovecharse de sus palabras y decir, menos mal, la religión va a ser más fácil. Por eso Jesús precisa, el que no cumpla hasta lo más mínimo de la ley, no entrará en el reino. Jesús enseña el espíritu de la ley a quienes ya se han sometido a la ley. Por eso los cristianos reconocieron también como libros inspirados los textos del Antiguo Testamento que usaban los judíos. Percibieron en dificultades y deberían usar el canon breve de Palestina
con 39 libros, o el Canon Largo de Alejandría con 46 libros. De hecho, por causa de la persecución contra los cristianos, el cristianismo se extendió prioritariamente fuera de Palestina, por el mundo griego y romano, al menos en su redacción definitiva, y cuando los libros del Nuevo Testamento se citaban textos del Antiguo Testamento más de 300 veces. Naturalmente se citaban en griego según el Canon Largo de Alejandría. Era lo más lógico, por tanto, que los primeros cristianos tomaron este canon griego de Alejandría, porque los mismos destinatarios a quienes debían llevar la palabra de Dios, todos hablaban griego. Por lo tanto, el cristianismo aceptó desde el comienzo la versión griega del Antiguo Testamento con 46 libros. La reacción de los judíos contra los cristianos. Los judíos consideraban a los cristianos como herejes del judaísmo. No les gustó para nada que los cristianos usaran los libros sagrados del Antiguo Testamento, y para peor, los cristianos indicaban profecías del Antiguo Testamento para justificar su fe en Jesús de Nazaret. Además, los cristianos comenzaron a escribir nuevos libros sagrados, el Nuevo Testamento. Todo esto fue motivo para que los judíos resolvieran cerrar definitivamente el canon de sus libros sagrados. En reacción contra los cristianos, y usaban el Canon Largo de Alejandría con sus 46 libros del Antiguo Testamento. Todos los judíos optaron por el Canon Breve de Palestina con 39 libros. Los 7 libros griegos del Canon de Alejandría fueron declarados como libros apócrifos y no inspirados. Esta fue la decisión que tomaron los responsables del judaísmo en el año 90 después de Cristo, y proclamaron oficialmente el canon judío para sus libros sagrados. Los cristianos, por su parte, y sin que la iglesia resolviera nada oficialmente, siguieron con la costumbre de usar los 46 libros como libros inspirados del Antiguo Testamento. De vez en cuando había algunas voces discordantes dentro de la iglesia que querían imponer el canon oficial de los judíos con sus 39 libros. Pero varios concilios dentro de la iglesia definieron que los 46 libros del Antiguo Testamento son realmente libros inspirados y sagrados. ¿Qué pasó con la Reforma? En el año 1517, Martín Lutero se separó de la Iglesia Católica, y entre los muchos cambios que introdujo para formar su nueva iglesia estuvo el de tomar el canon breve de los judíos de Palestina, que tenía 39 libros para el Antiguo Testamento. Algo muy extraño, porque iba en contra de una larga tradición de la iglesia que viene de los apóstoles. Los cristianos durante más de 1500 años contaban entre los libros sagrados los 46 libros del Antiguo Testamento. Sin embargo, a Lutero le molestaban los 7 libros escritos en lengua griega y que no figuraban en los de la lengua hebrea. Ante esta situación, los obispos de todo el mundo se reunieron en el famoso concilio de Trento. Fijaron definitivamente el canon de las Escrituras en 46 libros para el Antiguo Testamento y en 27 para el Nuevo Testamento. Pero los hermanos de otra profesión de fe o credo y las muchas sectas nacidas de ellos comenzaron a usar el canon de los judíos palestinos, que tenían solo 39 libros del Antiguo Testamento. De ahí viene la diferencia de libros entre las Biblias católicas y las Biblias de otra profesión de fe o credo. Libros canónicos. Los 7 libros del Antiguo Testamento, escritos en griego, han sido causa de muchas discusiones. La Iglesia Católica dio a estos 7 libros el nombre de libros deuterocanónicos. La palabra griega deutero significa segundo. Así la Iglesia Católica declaró que son libros de segunda aparición en el canon o en la lista oficial de los libros del Antiguo Testamento, porque pasaron en segundo momento a formar parte del canon. Los 39 libros del Antiguo Testamento, escritos en hebreo,
Son los llamados libros protocanónicos. La palabra proto significa primero, ya que desde el primer momento estos libros integraron el canon del Antiguo Testamento. Qumran. En el año 1947, los arqueólogos descubrieron en Qumran, Palestina, escritos muy antiguos y encontraron entre ellos los libros de Judith, Baruch, Eclesiástico y Primera de Macabeos, escritos originalmente en hebreo, y el libro de Tobías en arameo. Quiere decir que solamente los libros de sabiduría y Segunda de Macabeos fueron redactados en griego. Así el argumento de no aceptar estos 7 libros por estar escritos en griego ya no es válido. Además, la Iglesia Católica nunca aceptó este argumento. Consideraciones finales. Después de todo, nos damos cuenta de que este problema acerca de los libros es una cuestión histórico-teológica muy compleja y con diversas interpretaciones y apreciaciones. Con todo, es indudable que la Iglesia Católica, respecto a este punto, goza de una base histórica y doctrinal que muy razonablemente la presenta como lo más segura. Sin embargo, desde que Lutero tomó la decisión de no aceptar esta tradición de la Iglesia Católica, todas las iglesias de otra profesión de fe o credo rechazaron los libros deuterocanónicos como libros inspirados y declararon estos 17 libros como libros apócrifos. En los últimos años, hay de parte de muchos hermanos de otra profesión de fe o credo una actitud más moderada para con estos 7 libros, e incluso se dictan Biblias ecuménicas con los libros deuterocanónicos. En efecto, han sido comprendiendo que ciertas doctrinas bíblicas, como la resurrección de los muertos, el tema de los ángeles, el concepto de retribución, la noción de purgatorio, empiezan a aparecer ya en estos 7 libros tardíos. Por el hecho de haber suprimido estos libros, se dan cuenta de que hay un salto muy grande hasta el Nuevo Testamento, más o menos una época de 300 años sin libros inspirados. Sin embargo, estos 7 libros griegos revelan un eslabón precioso hacia el Nuevo Testamento. Las enseñanzas de estos escritos muestran una mayor armonía en toda la revelación divina en la Biblia. Por este motivo, se ven ya algunas Biblias de otra profesión de fe o credo que al final incluyen estos 7 libros, aunque en un valor secundario. Quiera Dios que llegue pronto el día en que los hermanos de otra profesión de fe o credo den un paso más y los acepten definitivamente con la importancia propia de la palabra de Dios, para volver a la unidad que un día perdimos. Hermanas y hermanos en Cristo Jesús, debemos aprender, debemos de conocer la palabra de Dios en estas sagradas escrituras en la que creemos, para cuando estos hermanitos de otra fe, de profesión o credo, lleguen a nuestros hogares, sepamos defender nuestra palabra, sepamos defender nuestra fe, sepamos defender lo que nos enseñaron. Yo los invito, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, cuando haya estudios de estas sagradas escrituras, vayan, acérquense más a conocerla, para poder seguir adelante y saber y conocer la palabra de Dios. Ahí está todo lo que nos dice el Señor para nuestra salvación. Yo los invito a que sigan estudiando estas sagradas escrituras y no se dejen intimidar por estos hermanitos de otra fe o credo, que sepan defender su fe, pero con amor, con seguridad, con sencillez, con humildad. Podemos defender nuestra religión, esta religión católica, en todo lo que nosotros creemos. Y con estos temas y con estas palabras me despido, hermanas y hermanos en Cristo Jesús. Este es el tema que vimos el día de hoy: conocer
esta Biblia Sagrada. Buenas noches, hermanas y hermanos en Cristo Jesús, y que Dios los siga bendiciendo.